Crecí en una casa donde el silencio era una herramienta y las apariencias eran la moneda de cambio. Mi hermana, Mayo, Chloe, era una experta en esa economía. Desde pequeñas, ella entendió que no necesitaba ser la mejor, solo necesitaba ser la más necesitada. Mi abuelo, Silas, era un hombre que imponía respeto con solo entrar en una habitación. Había construido un imperio textil de $5 millones de la nada, con manos callosas y una disciplina de hierro. Siempre dijo que su herencia sería el reflejo de nuestros valores, pero nunca imaginó que su mayo orgullo se convertiría en su mayo debilidad. Todo comenzó una tarde de domingo, una de esas cenas familiares obligatorias, donde el aire siempre se siente un poco demasiado denso. El abuelo Silas presidía la mesa, esperando que compartiéramos nuestros logros de la semana. Yo hablé de mi ascenso en la firma de arquitectura. Él asintió con una sonrisa rígida, el tipo de aprobación que se le da a un soldado que cumple con su deber. Pero Chloe no estaba. Su silla vacía gritaba más que cualquier conversación. Aun cuando finalmente apareció, el impacto fue inmediato. Chloe siempre había sido vibrante, y excesiva. Pero esa tarde entró arrastrando los pies, con un rostro que parecía haber sido vaciado de toda vida. No llevaba maquillaje, sus ojos estaban hinchados, y su piel tenía un tono grisáceo que parecía demasiado real para ser fingido. Se sentó en silencio, mirando su plato vacío, como si fuera un abismo. El abuelo, cuya fachada de hombre duro siempre se desmoronaba ante Chloe, dejó caer sus cubiertos. El sonido del metal contra la porcelana resonó como un disparo. «Chloe, por Dios, ¿qué te pasa?», preguntó el abuelo, con una voz que temblaba por primera vez en años. Ella no respondió de inmediato. Primero, dejó que una sola lágrima rodara por su mejilla, capturando la luz de la lámpara del comedor. Fue una actuación, o eso sospeché yo desde el primer segundo, digna de un premio. Luego, con un hilo de voz que apenas superaba un susurro, soltó la bomba que destruiría la paz de nuestra familia. «Es mi corazón, abuelo. Me han diagnosticado una condición degenerativa rara. El médico dice que me queda poco tiempo, tal vez 18 meses, si tengo suerte». En el tiempo pareció congelarse. Vi cómo el abuelo Silas envejecía 10 años en un solo suspiro. Perder a su esposa por una enfermedad larga había sido el golpe más duro de su vida, y Chloe lo sabía. Ella estaba presionando el botón del trauma con una precisión quirúrgica. Mi padre y mi madre comenzaron a llorar, rodeándola de inmediato. Yo, sin embargo, me quedé inmóvil. Algo en la forma en que Chloe ajustó su postura para parecer más pequeña, más frágil, hizo que mi instinto de supervivencia se encendiera en las semanas siguientes. La casa se convirtió en un santuario dedicado a Chloe. Ella dejó su trabajo, alegando que el estrés era letal para su condición. Empezó a usar pañuelos de seda en la cabeza, sugiriendo que los medicamentos experimentales le estaban robando el cabello. Pero lo más frustrante era cómo utilizaba su sentencia de muerte para manipular el patrimonio del abuelo. «No quiero dinero para mí, abuelo», decía ella mientras tomaba té en el jardín, «pero me aterra dejar deudas. Y me gustaría saber que, cuando ya no esté, podré dejar una donación a la clínica que intentó salvarme. Sería mi última voluntad». El abuelo, nublado por la culpa de estar sano mientras su nieta moría, decidió que no podía esperar a que su testamento siguiera el curso legal. Llamó a su abogado. Recuerdo haber pasado por el estudio y ver las sombras de ambos a través del cristal esmerilado de la puerta. El abuelo estaba cambiando todo. Los $5 millones, las propiedades en la costa y las acciones de la empresa. Todo iba a ser transferido a un fondo controlado por Chloe para asegurar sus tratamientos, y su legado
yo pasé a ser un fantasma en mi propia casa. Si intentaba cuestionar la validez de los informes médicos que Chloe nunca nos dejaba ver, alegando que eran demasiado dolorosos para compartir, el abuelo me gritaba, me llamaba fría, envidiosa y desalmada. Tu hermana está luchando por su vida y tú solo piensas en papeles. Me dijo una noche con desprecio, pero mi sospecha se convirtió en certeza una tarde de martes. Chloe supuestamente tenía una cita con un especialista en la ciudad vecina. El abuelo le había dado $5,000 en efectivo para gastos de viaje y consultas privadas. Sin embargo, cuando entré en su habitación para recoger la ropa sucia, una tarea que ella ahora me obligaba a hacer porque no tenía fuerzas, noté que algo sobresalía de debajo de su colchón. Era un sobre grueso, pero no de un hospital. Tenía el logotipo de una de las clínicas de cirugía estética más caras del país. Con el corazón latiéndome con fuerza, lo abrí. No había resultados de análisis de sangre, ni radiografías de un corazón enfermo. Había folletos sobre implantes, rinoplastias y un cronograma de recuperación postoperatoria que coincidía exactamente con las fechas en las que ella decía que estaría internada para observación mi Cuidalí, sosteniendo la prueba de su traición, sintiendo una furia que nunca antes había conocido. Chloe no estaba muriendo, estaba usando el dolor de un anciano para financiar su vanidad y una vida de lujos oculta. Pero justo cuando guardaba el sobre para llevárselo al abuelo, escuché la puerta principal abrirse y la voz de Chloe, fuerte y clara, riendo por teléfono mientras subía las escaleras. Escuchar la risa de Chloe desde el interior de su armario fue como sentir el frío de una tumba. Allí estaba yo, rodeada de sus vestidos de seda y el aroma de su perfume caro, sosteniendo las pruebas de su fraude estético, mientras ella entraba en la habitación, hablando con una ligereza que me revolvió el estómago. Su voz, que apenas unas horas antes era un susurro quebradizo frente al abuelo, ahora era aguda y vibrante, llena de una arrogancia tóxica. Te lo digo, Tiffany, el viejo es más ingenuo de lo que pensaba, decía Chloe, y escuché el sonido metálico de sus llaves al caer sobre la mesa de noche. Solo tuve que fingir un desmayo en la cocina el martes pasado, y hoy ya tengo el control total de la cuenta de ahorros para el tratamiento en el extranjero. En cuanto firme los papeles finales del testamento, el próximo mes, podré dejar de usar estos estúpidos pañuelos en la cabeza y mudarme a esa villa en Bali que te mostré. Me quedé inmóvil, casi sin respirar. La mención de Bali y la villa confirmó que Chloe no solo estaba robando, estaba planeando una fuga total, dejando atrás los escombros de una familia destruida por un luto innecesario. Pero lo que dijo a continuación fue lo que realmente me heló la sangre. El abuelo, no te preocupes por él. Una vez que el dinero esté legalmente a mi nombre, no creo que su corazón aguante la tragedia de mi supuesta muerte. De hecho, he estado ayudando un poco. Le he estado cambiando sus pastillas para la presión por suplementos de azúcar. Está tan estresado que ni siquiera nota que se siente cada vez más débil. Es justicia poética, ¿no crees? Él quería una nieta enferma, pues ahora él será el que necesite un médico. El mundo pareció dar vueltas. Mi hermana no solo era una estafadora, estaba atentando activamente contra la salud de la única persona que la amaba incondicionalmente. Quise salir del armario y enfrentarla, gritarle su verdad y arrastrarla por el cabello hasta el estudio del abuelo por Omidetuf. Conocía a Chloe. Si lo hacía en ese momento, ella destruiría las pruebas, se inventaría una crisis nerviosa y el abuelo, en su estado de vulnerabilidad, me echaría de la casa antes de que pudiera terminar una frase. Tenía que ser más inteligente, tenía que ser letal. Esperé a que se fuera a duchar para salir del armario y regresar a mi habitación. Esa noche no dormí.
Pasé las horas frente a mi computadora, instalando aplicaciones de vigilancia discreta y revisando cada detalle de las leyes de herencia y fraude. Si Chloe quería jugar a la tragedia, yo le daría un final que nunca olvidaría. Pero necesitaba pruebas irrefutables, algo que el abuelo no pudiera ignorar, aunque quisieran a la mañana siguiente. Empecé mi papel de hermana arrepentida. Bajé a la cocina y preparé el desayuno para todos. Cuando Chloe bajó, arrastrando los pies y fingiendo debilidad, me acerqué a ella con una taza de té y una expresión de profunda tristeza. Chloe, lo siento mucho, le dije, forzando una voz suave. He sido tan dura contigo, porque no quería aceptar que te estamos perdiendo. Por favor, deja que te ayude. Quiero encargarme de llevarte a tus citas médicas a partir de ahora, para que mamá y el abuelo puedan descansar un poco. Vi el destello de sospecha en sus ojos. Chloe era como un depredador que huele el miedo, pero mi actuación fue impecable. Le recordé que si yo la llevaba, ella podría usar ese tiempo para descansar sin que el abuelo la estuviera vigilando constantemente. Eso la convenció. Ella vio en mí a una nueva cómplice involuntaria, alguien a quien podía usar de chofer, mientras ella seguía con sus planes secretos. Durante la siguiente semana, la llevé a sus supuestas clínicas. La dejaba en la puerta principal y, en cuanto ella pensaba que yo me había ido, la veía salir por la puerta de atrás para encontrarse con sus amigos en bares de hoteles de lujo o para ir de compras a tiendas donde un solo bolso costaba más que 3 meses de mi salario. Yo la seguía a pie, ocultando mi rostro, grabando cada transacción, cada risa con champán y cada momento en que se quitaba el pañuelo para lucir su cabello, perfectamente peinado. Pero el momento más crucial ocurrió el jueves. Chloe me pidió que la dejara en una clínica de cardiología para una prueba de esfuerzo. En lugar de irme, estacioné el coche a la vuelta y regresé a pie. La vi entrar, pero 5 minutos después salió y se subió a un coche deportivo rojo, conducido por un hombre que yo no conocía. Lo seguí en un taxi hasta un edificio de oficinas legales. Gracias a que el abuelo es un hombre influyente, conocía a muchos de los recepcionistas de la zona. Entré poco después que ellos, y con la excusa de entregar unos documentos olvidados, logré confirmar lo que Chloe estaba haciendo. Estaba intentando acelerar el proceso de transferencia de una de las propiedades más valiosas del abuelo a una sociedad anónima de la que ella era la única dueña. Esa noche, el abuelo Silas se sintió mal. Se quejaba de mareos y palpitaciones. Chloe, con una frialdad que me aterrorizó, se acercó a él con un vaso de agua y sus pastillas. Yo estaba observando desde la sombra del pasillo. Sabía que tenía que actuar, pero si detenía la mano de Chloe ahora, solo revelaría mi juego antes de tener la estocada final. Me acerqué y, fingiendo torpeza, tropecé con ella, haciendo que el vaso de agua y las pastillas cayeran al suelo. Abuelo, lo siento tanto, exclamé, arrodillándome rápidamente para recoger las pastillas. Deja que yo te traiga unas nuevas del botiquín. Chloe parece estar muy cansada para esto. Logré rescatar las pastillas de azúcar que Chloe le estaba dando y las guardé en mi bolsillo para llevarlas a analizar. El abuelo me miró con ojos cansados, pero por un momento vi un rastro de duda en su mirada mientras observaba a Chloe, quien no podía ocultar su rabia. Por mi interrupción, el abuelo me llamó a su estudio más tarde esa noche. Estaba pálido y sus manos temblaban mientras sostenía una pluma estilográfica. Sobre su escritorio estaba el borrador final del Nuevo Testamento, el que dejaba a mi hermana como la única heredera de los 5 millones y todas las propiedades. Hija, me dijo con voz ronca, tu hermana se está apagando. Mañana por la noche habrá una gala benéfica en el club social. Quiero anunciar allí la creación de su fundación y hacer oficial este documento. Es mi manera de darle paz antes de que sea tarde. Prométeme que no habrá escenas
Miré el documento. Era la sentencia de muerte financiera de nuestra familia y el triunfo definitivo de la maldad de mi hermana. Chloe, que estaba escuchando tras la puerta, entró con una sonrisa angelical, rodeando los hombros del abuelo con sus brazos. Gracias, abuelito. Esto significa el mundo para mí, susurró, lanzándome una mirada de pura victoria sobre el hombro de Silas. El mensaje anónimo en mi teléfono me hizo comprender que Chloe no estaba trabajando sola. Seguramente alguno de sus amigos, beneficiario de sus futuras donaciones, estaba vigilando mis movimientos. Pero lejos de acobardarme, la amenaza me dio la confirmación final. En Chloe sabía que su mentira era frágil. Pasé las horas previas a la gala benéfica, moviéndome con la precisión de un relojero, mientras Chloe pasaba la tarde en un tratamiento de spa terapéutico, que en realidad era una sesión de maquillaje y peinado de 3 horas. Yo me aseguré de que el abuelo tomara su medicación real, la cual había recuperado de la farmacia bajo estricta supervisión médica. En la gala se celebraba en el salón principal del club más prestigioso de la ciudad. El lujo era sofocante, arañas de cristal, música de cámara y la élite empresarial esperando el gran anuncio del abuelo Silas. Chloe llegó como una visión en seda blanca, moviéndose con esa fragilidad ensayada que ahora me resultaba repulsiva. Llevaba un pañuelo de encaje sobre su cabeza, fingiendo ocultar la pérdida de cabello, mientras se apoyaba en el brazo del abuelo como si cada paso fuera un suplicio. Estás muy callada, hermanita, me susurró Chloe cuando el abuelo se alejó para saludar a unos socios. ¿Ya aceptaste que tu nombre no aparecerá en el testamento mañana? Solo estoy admirando tu resistencia, Chloe, respondí con una sonrisa gélida. Realmente pareces otra persona cuando crees que nadie te mira. El abuelo subió al podio, con el rostro serio y el sobre, con el testamento modificado en la mano. El silencio se apoderó del salón. Empezó a hablar sobre el legado, sobre la tragedia de ver a la juventud marchitarse y sobre cómo el dinero no tiene valor si no sirve para proteger a quienes amamos. Chloe estaba al pie del escenario, con un pañuelo en los ojos, preparándose para su momento de gloria. Fue entonces cuando hice mi movimiento. No grité, no interrumpí el discurso, simplemente me acerqué al técnico de audiovisuales, quien ya había recibido una propina generosa de mi parte horas antes, y le hice una señal. El abuelo estaba a punto de anunciar la transferencia de los 5 millones a la fundación de Chloe, cuando la pantalla gigante detrás de él, destinada a mostrar fotos de la infancia de mi hermana, se encendió con algo muy diferente. La imagen no era de una Chloe enferma, sino de la Chloe que yo había grabado en el club nocturno hace 2 noches. El audio, amplificado por los potentes altavoces del salón, inundó el espacio. Se escuchaba claramente su voz gritando: «El viejo es un idiota. Me estoy haciendo rica fingiendo que me muero». El salón estalló en un murmullo de horror. El abuelo Silas se dio la vuelta lentamente, viendo en la pantalla gigante a su nieta favorita, bailando sobre una mesa, bebiendo champán y burlándose de su propio dolor. El caos en el salón era absoluto. Chloe, despojada de su disfraz de víctima, se lanzó hacia el abuelo Silas, no para sostenerlo, sino para arrancarle el sobre de las manos. Fue un acto de desesperación que terminó de abrirle los ojos a todos los presentes. El abuelo, a pesar de su debilidad momentánea, la apartó con una fuerza que nació de la decepción más profunda. Me acerqué rápidamente a él, entregándole su verdadera medicina y asegurándome de que su corazón resistiera el impacto de la verdad. Montage, gritó Chloe, volviéndose hacia la multitud con el rostro desencajado. Ese video está manipulado con inteligencia artificial, pero sus gritos murieron cuando el video continuó. La siguiente escena mostraba las cámaras de seguridad
que yo había instalado en la cocina, donde se veía claramente a Chloe vaciando las cápsulas de la medicina del abuelo y reemplazándolas con polvo blanco. El silencio que siguió fue sepulcral. Ya no era solo un fraude financiero, era un intento de asesinato lento y premeditado. El abuelo Silas, recuperando la compostura con una dignidad admirable, se puso de pie frente al micrófono. Miró a Chloe, quien ahora sollozaba de rodillas. Pero esta vez, nadie se acercó a consolarla durante Mesis. Lloré por tu muerte, Chloe, dijo el abuelo con una voz que resonó como un trueno. Pero hoy, finalmente, la que ha muerto para mí, eres tú. Este testamento que tanto ansías no es más que papel mojado, Anne, en un gesto cargado de simbolismo. El abuelo rompió el documento en 1000 pedazos frente a las cámaras de la prensa local y los invitados. Chloe intentó abalanzarse sobre los restos, pero la seguridad del club la interceptó. En ese momento, las puertas del salón se abrieron y entraron 2 oficiales de policía. Yo no solo había preparado el video, había entregado las pastillas de azúcar y las facturas falsas a la fiscalía. Esa misma tarde, Chloe, quedas detenida por fraude agravado y por poner en peligro la vida de un adulto mayor, dijo el oficial, mientras le ponía las esposas, mientras la sacaban del salón a rastras. Chloe pasó junto a mí. Sus ojos inyectados en sangre prometían venganza, pero yo solo sentí lástima. Había cambiado el amor de su familia por $5 millones que nunca vería. El abuelo Silas me tomó del brazo y, por primera vez en años, me miró con un respeto genuino, reconociendo que mi frialdad había sido, en realidad, la única fuerza que mantuvo a la familia a salvo. A meses después, el abuelo donó la totalidad de los 5 millones a la construcción de un pabellón oncológico real, asegurándose de que nadie más tuviera que fingir una enfermedad para obtener atención. Chloe fue condenada a 10 años de prisión sin fianza. Su círculo de amigos desapareció en cuanto se acabó el flujo de dinero y terminó donde siempre perteneció, en la soledad de sus propias mentiras. El abuelo y yo reconstruimos nuestra relación sobre la base de la verdad, sabiendo que la herencia más valiosa no era el dinero, sino la integridad que ella nunca pudo comprar.